Bienvenidos, esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio transmitido el 2 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo en espacio de Solo Negocios desarrolla el tema de temas de economía, indicador IMEF e ISM manufacturero, y este segmento sobre coyuntura de la economía. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues bueno, la situación económica no necesariamente está bien. Y sin embargo, no está mal, no está recesiva. La inflación no está controlada, pero tampoco está descontrolada. O sea, no somos México del 87, no somos México del 95, no somos ni siquiera México de 2004 con todavía tasas arriba de 10 puntos porcentuales. No somos México de 2021 o 2022 con el ciclo inflacionario presionante. Que tuvimos tasas de 10% incluso en determinado momento. No. Entonces, por eso es la imperiosa relevancia de analizar los subsectores, las mecánicas de operación, consolidar las operaciones, implementar gobierno corporativo, reconocer las obligaciones, por ejemplo, cuando tratamos los temas de las tesis jurisprudenciales, empezar a reconocer cómo esta 12ª época y nueva Corte de Justicia va a tomar decisiones y en ese contexto entender nuestro estadio real para saber cómo enfrentar las cosas. Estamos regresando al aire y hago alusión a estos primeros dos segmentos y señalo, es momento claro de que cada agente empresarial tome decisiones asertivas, no importa que sea una microempresa, una mediana empresa, una gran empresa. El riesgo está inminente, la incertidumbre es la característica. Desde 2013, cuando empezó la discusión de la normalización de tasas en Estados Unidos, así como las políticas de la OPEP para promover una mejora en sus condiciones de rentabilidad a los países miembros y que alteraron los precios del petróleo, generando presiones inflacionarias potenciales, así como la crisis de Europa sobre los países con deudas como Grecia y España y Portugal y demás. Desde 2013 la incertidumbre apareció y luego cedía levemente pero volvía a subir y luego llegó Trump y subió la incertidumbre y luego se dio un poco, se entendió cómo operaba esta presidencia y luego vino la pandemia y otra vez incertidumbre y luego vinieron alientos, pero luego vino un ciclo inflacionario con altas tasas de interés y luego vuelve Trump con una posición más radical y luego viene todo este entramado de políticas públicas hacia México. Entonces la incertidumbre es claramente muchísimo más alta que hace 12 años y no se ve que nadie ponga pies en el suelo desde el punto del poder público de ningún país para asertivamente disminuir esa incertidumbre, que es magnánimamente un daño contrasentido a las teorías económicas con las que operamos el planeta, ni las teorías jurídicas con las que operan países como México. Y ni modo, así son las cosas y ante ello hay que tomar decisiones. Por eso la temática que tratamos de cubrir con Memo los lunes con la contabilidad y las recomendaciones, y sí, los reclamos ante abusos y posiciones extremas, sobre todo ante la pequeña y mediana empresa o la micro, y luego también con pues Manuel y Luis Enrique ponderando ideas sobre las políticas y su impacto en la economía, y en mi caso señalando esos puntos de datos o la posición de decisiones jurisdiccionales. Y por último, la temática de gobierno corporativo. Cómo ante todo esto, sí buscar salir adelante, sí buscar dar el paso. Bueno, sigamos con datos, porque estamos en la temática económica. El barómetro de negocios Borderplex de la Universidad de Texas en El Paso, emitido por el doctor Thomas Fullerton dentro del modelo de proyecto de región fronteriza, así como Steven Fullerton, señala que el código de negocios cambia en Texas en el año 2025. El gobierno y su legislatura, específicamente de este 2025 en el estado de Texas, ha hecho grandes cambios en el código de organizaciones de negocios, o sea, digamos como el código de comercio, ¿no? Pero tejano, estatal. Recordemos que en Estados Unidos los estados sí tienen lo que pudiéramos llamarle en derecho romano, derecho mexicano, mayor empoderamiento de federalización, tienen más capacidad de decisión, entonces toman decisiones incluso en temas mercantiles. En México nada más la federación los toma. Pero bueno, algunos de los cambios van a afectar a la obligación de los directivos corporativos, oficiales, directivos, así como los miembros de las empresas
de responsabilidad limitada. Sí, las sociedades de responsabilidad limitada, las Limited Liability Corporations, tendrán un impacto en la forma de obligar a sus directivos, a su alta gerencia o a su consejo de administración. ¿Les suena? Hemos estado hablando de las tesis mexicanas, obviamente no tienen impacto en Estados Unidos, de este tipo de asimilaciones, de la capacidad hoy, por medio de jurisprudencia de la Corte, de que un socio demande individualmente, no por legislación mercantil, sino por daño moral en materia civil, por daño, ay, se me olvidó el concepto, pero no moral, pero en materia civil, a los directivos de la empresa, al consejo de administración de manera individual, contrario a la teoría que venía antes, que planteaba que tenía que ser la asamblea de socios completa la que demandara. Al dar lectura a los artículos del Harvard Business Review o del Harvard Law School of Corporate Governance, hemos tenido artículos que hablan de cómo se tiene que asumir la responsabilidad más alta en el Consejo de Administración. Al dar lectura del Código de Principios de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial y al Código de Gobierno Corporativo de la OCDE, de las emisiones más recientes, hemos dejado muy claro, el ente de mayor responsabilidad en una empresa es el Consejo de Administración. Y delega las responsabilidades y delega las cargas a su alta dirección. Entonces, en esa lógica, en Texas toman lo propio y lo hacen ley. ¿Y qué dice más? También esto va a impactar a las sociedades, tipo las sociedades civiles, sobre todo cuando haya disputas internas en la empresa, como entre socios, ¿no? Estos cambios incluyen permitir a la entidad que una Corte de Texas sea el foro exclusivo para litigar disputas jurisdiccionales. O sea, en lugar de tener una alternativa de otra jurisdicción o de un momento dado un tema federal, ¿no? Otros cambios crean la presunción de que los directivos y oficiales actúan de buena fe con base informada y con los intereses de la entidad como principio, el deber fiduciario. Un reclamo de una parte interesada en contra de un directivo o un oficial está limitada a menos que se tenga la presunción de buena fe tronada, o sea, comprobar que hubo mala fe y pruebe que el director u oficial actuaron intencionalmente u omitieron con los límites constitutivos normativos de los estatutos y los reglamentos internos, involucrando temas fraudulentos o mala conducta intencional, o a sabiendas de violar una legislación. ¿Le suena? O sea, no solo es en México. Es una postura gubernamental, genera una astringencia de responsabilidades. Estas presunciones y limitaciones también aplican a las empresas, sociedades limitadas, que son como les digo, las sociedades civiles, o las sociedades de responsabilidad limitada, como los casos de México, ¿no? Especificaciones de cambios, el foro exclusivo o la jurisdicción exclusiva de los cortes tejanas. 2, el permitir que se ceda la oportunidad de tener juicio por jurado o no. 3, el crear la presunción de buena fe en oficiales y directivos, pero que si la buena fe es demostrada fue irrumpida, pues entonces iba directo. Y crear la presunción de buena fe en corporaciones o sociedades anónimas, en Limited Liability Companies, en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades limitadas, como estas sociedades civiles. El efecto práctico de estos cambios es que en el paso los negocios operados como corporaciones o sociedades de responsabilidad limitada o sociedades profesionales, sociedades civiles, pues, deben considerar modificar sus regulaciones a esta legislación. No se la jueguen. Los costos pueden ser excesivamente graves. Y en materia de los indicadores que muestra este Border Business Barometer, pues mostramos un índice de negocios que empieza a estancarse, pero está pues al límite máximo que logró 2024. O sea, 2025
Sí ha mejorado ligeramente, pero realmente el gráfico es muy plano. Estancamiento, ¿no? No hay recesión, pero estancamiento. En el largo plazo, el mismo indicador muestra cómo el gráfico que viene desde el 2009 creciendo de una manera prácticamente de 40 grados, empieza desde los últimos 12 meses a aplanar la curva, ¿no? Como diríamos en la época de la pandemia. La tasa de rendimientos en promedio sigue subiendo, sobre todo en el largo plazo. El índice de estrés económico de los hogares sigue subiendo, plano, pero sigue subiendo. La tasa de desempleo del condado del Paso sigue subiendo, no grave, menos de 5%, incluso al aspecto teórico académico, pues en empleo máximo todavía, pero está subiendo. La solicitud de estampillas bajó hacia junio y se ha estancado ahí, eso todavía no hay un tema relevante. El costo promedio de los hogares en El Paso estancado más o menos a partir del arranque de este año, hacia unos $265,000 y con un ligero repunte en este último mes de agosto, que es el último reportado. El inventario promedio en meses de casas en El Paso está en 4.3, después de pues, el mínimo de 2.5 de enero de 2023, el cierre de 2024 en 3.5 y luego pues una alzada que empieza a aplanarse desde junio para llegar a agosto pues en un sentido plano hacia los 4.3 como le digo. Precios de gasolina estables por debajo de los $3 por galón. Y pues las cruces estable con estampillas. ¿Qué más es importante? Para el caso de envíos a través del aeropuerto del Paso, mensajería fundamentalmente, pues bastante dolido después de estar en los 7,700 toneladas, pues ahorita estamos abajo de los 7,000, ¿no? Entonces hay una caída, desaceleración manufacturera notoriamente en la región. Pasajeros, 350,000, buenos números, estables con respecto a los años pasados. ¿Qué más? Tiempos de espera en los puentes internacionales, pudiéramos decir con movimientos erráticos, pero estables hacia la hora completa, un poco menos ya en el último mes, aquí en el último eslabón de agosto. Y pues en general hay indicadores regionales que muestran esta atonía nacional en México, en Estados Unidos y por supuesto pues en la región Paso del Norte. El transporte de tractocamiones, después de haber estado errático en 2024, luego subió, luego bajó, o sea, estaba en los 65,000 promedio, subió, bajó, y luego empezó a bajar y subió hacia los 74,000. Y pues ahí el escenario terrible, ¿no? Terrible en función de que no está viendo el fuelle normal, ¿no? O sea, es una zona de mucho tráfico de transporte de carga y no está ocurriendo con esa nivelación tan fuerte, pero tampoco está muerta, ¿no? Ese es el tema en principio. Comercio total en el distrito aduanal de El Paso, Texas, sigue subiendo. Digo, hay factores inflacionarios, hay temas prearancelarios, luego no te avisan, luego la expectativa del TEMEC y luego bla, bla, bla. Bueno, ¿qué ocurre en la región? Pues cerramos 2024 con más o menos $12,500 millones y empezamos 2025 con $14,500 millones y hemos estado subiendo hacia los $16,500 millones. En mi opinión son alzas fuertes, pero no sustancialmente tan abruptas como para considerar estabilidad en el escenario. Más han tenido que ver, como les digo, con el comparativo PIB, con estos movimientos erráticos que pues traen de cabeza, ¿no?, la operación manufacturera. Y aún así sigue habiendo operaciones importantes. Bueno, creo que tenemos que ir a corte. Arturo, por favor, confírmame y regresamos en unos segundos. Confirma, Arturo, por favor, para irnos a corte y volvemos. Todavía no me dice nada, Arturo. Entonces, bueno,
El indicador, pues básicamente muestra el indicador, el Business Borderplex Business Barometer nos muestra un escenario atónito de la región, en algunos puntos positivo, en nada negativo de manera grave y pues en sincronía con lo que está pasando con los demás, ¿no? Pero bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.